Se presenta en la sección música Where Are You Yao Gilberto, un difícil documental producido por Suiza, Francia y Alemania y que presenta a su director, quien se encuentra de visita en nuestro país en el marco de la presentación de su película en el Bafisi 2019. Dicha cinta se construye a partir del deseo insatisfecho por conocer a Yao Gilberto que el periodista alemán Marc Fischer narra en su libro Ovalala Searching for Yao Gilberto y quien antes de su publicación se suicidara. El cineasta parece querer tomar la posta, pero ese respeto por el escritor lo lleva en una confusa línea que compite entre la interesante propuesta que enuncia su título y la figura del escritor, la que pudo separarse en dos partes ecuánimes, una primera parte sobre el escritor y la segunda sobre la búsqueda del cantautor por parte del cineasta. Con un final sumamente predecible y un protagonismo por parte del documentalista que no ayuda, rescato ciertos toques de comedia a lo Woody Allen que están más a cargo de la trama y de los personajes secundarios, los cuales sesgan una línea sobre lo real y la ficción bastante interesante. Se presenta en premiere latinoamericana Kabul, City in the Wind, un atrapante documental hablado en persa y producido por Holanda, Alemania, Japón y Afganistán, este último país de nacimiento del director, quien es graduado en Bellas Artes en Ámsterdam. Dicha cinta se construye en un contexto que va más allá de la pesadilla que lleva 4 décadas, esa que surgió de la resistencia de los mujahidines afganos, apoyados por los Arabia Saudí y Estados Unidos, contra los ocupantes soviéticos, y la que derivó en la invasión norteamericana luego del atentado del 11S. Con una fotografía hipnotizante, el cineasta logra una amalgama perfecta entre el silencio que se produce entre bombardeos y la historia de un chofer de colectivos, quien intenta volver a hacer andar el motor de la máquina, y dos hermanos, quienes limpian el techo de su casa, juegan a la pelota con una lata y mantienen una felicidad que pareciera no reconocer el peligro. El documental póstumo de Christophe Agou, fotógrafo francés radicado en Nueva York, es un retrato realizado en un lapso de 13 años sobre la región de Le Forez, tierra campesina donde nació. Murió en 2015, apenas después de terminar de editar esta película, la que es una manera dura de graficar el paso del tiempo, tema principal en la que se da el lujo de jugar con humor negro. Claudette es una de las protagonistas, una mujer de 80 años, quien con otros campesinos aún más ancianos, trabaja en la tierra y cuidan animales, pero padecen resultados de la mano de Dios e intentan sobrevivir de los atropellos de la sociedad de consumo que de algún modo los atesta con impuestos y atenta con lo poco que tienen. Estas personas que apenas pueden levantarse, que viven de manera miserable, rodeados de mugre y moscas, y donde los animales tienen más gracia que ellos, se resisten al paso del tiempo en este hacinamiento perverso con rabia, con humor, con tristeza. Tal es así que parecen estar en una especie de limbo, rogando para que sean juzgados de una vez, como si fueran parte de una pintura de Del Bosco. Sin duda, una pintura más acabada que la serie Lost. Ópera prima valiente realizada por el director israelí Itai Tal, quien se encuentra en nuestro país presentando la película en el marco del Bafisi y que anteriormente fue presentada solo una vez según sus propias palabras. Esta película es un hallazgo y puede aparentar ante cualquier intelectual cinéfilo o snob como algo fácil de digerir y bien hecho, pero ante mis ojos puedo asegurar que hay algo más y tiene que ver con las innumerables capas que este autor se animó a ejecutar de manera de hacer pensar al espectador o bien que no sean vistos en una primera mirada. En tal caso, la película invita a hacer pensar al espectador y no juzgarla, como suele hacer de manera natural la mayoría, y en particular es uno de los temas, ese del esforzarse para lograr la aceptación del otro a toda costa. Solo así entenderemos el porqué de la actitud de nuestra protagonista, alguien que podría estar repitiendo las acciones que cometieron en su pasado y a la que difícilmente prestemos atención, pese a que es la clave de todo, por estar más atentos a la trama de la superficie. Recuerda, esta no es solo una película sobre una madre que quiere que su hijo sea un gran pianista. Corea del Sur nos vuelve a asombrar y le da una bofetada a Hollywood, que solo tuvo un recuerdo y ahora tibio con La La Land, luego de esta película sobre swing y tap a destajo, como de la cultura pop donde la música de Bowie no está ausente. Ambientada en un campo de prisioneros durante la Guerra de Corea y protagonizada por Dio, el vocalista principal y bailarín de la boy band surcoreana de K-pop más exitosa del momento y quien demuestra ser poseedor de un gran talento, esta película se luce con este trasfondo bélico que recuerda por su humor a MASH. Su duración de 133 minutos no asusta y seguramente asombra por cómo la comedia repleta de gags efectivos hasta la mitad del metraje cambian a un drama que te sacará más de una lágrima, pero que te dejará conforme en el desenlace. Sus imágenes, su cuidado cinematográfico y su avisado montaje colocarán a esta película en un lugar privilegiado, en específico por romper las barreras del lenguaje, el racismo y las ideologías. El gran cineasta de animación Mamoru Osada, aquí el director japonés que nos regalara la notable Wolf Children, nos vuelve a deleitar con una historia que es el reflejo de cómo él ve al mundo.
Un mundo donde lo real tiene una fina línea y donde el avisado anime no es falto de la ternura y la emoción, por más que la fantasía quisiera corromper con esa imaginación de niño, que en este caso es el recurso ideal para afrontar los desafíos de vivir en sociedad. Nuestro protagonista, el pequeño Kum, comienza a tener celos cuando su hermana nace, y en su jardín existe un mundo mágico que le permitirá redescubrir a su familia, en donde también es parte un perro, y lo llevará a una serie de aventuras que se asemejan en menor escala al viaje de Chihiro. Matteo Rovere sorprende con El Primo Re, película histórica sobre el mito de la fundación de la ciudad de Roma, lugar de nacimiento de este director italiano. Sorprende al revisar su trabajo, los que se asentaron principalmente en la comedia, luego con Veloz como el viento, sobre una piloto de carreras, cinta con la que se alzó con los más importantes premios David Donatello que otorga la Academia de Cine Italiano. En esta se concentra en el periplo que emprenden los hermanos Rómulo y Remo, y lo hace de una manera que nos hunde en el fango, desde el idioma en que fue rodada, un latín arcaico, hasta en la mugre y las vestiduras realistas del 700 a.C., algo carente hasta el absurdo en películas hollywoodenses. El relato se centra en Remo, a quien da vida a uno de los actores italianos más reconocidos del momento, Alessandro Borghi, y les regalo una de las frases finales de Rómulo, que no les quitará ningún misterio a la increíble película, bellísimamente fotografiada y con escenas de acción en medio del bosque, que es para deleitarse. Dice algo así: del dolor y la sangre de mi hermano se erige Roma, que no se olviden que el futuro se erigió del dolor. Mediante la restauración y el coloreado de imágenes de archivo inéditas y la inclusión de voces en off como efectos sonoros, este notable director neozelandés, responsable de la trilogía del Señor de los Anillos, nos sumerge en la travesía en la que se embarcaron los jóvenes que decidieron hacer frente a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, o la bien llamada la Gran Guerra, allá entre 1914 y 1918. El avance armamentístico como los tanques, las ametralladoras, los cañones de alta potencia, los gases venenosos como el gas mostaza, submarinos, aviones, todo esto convirtió a este enfrentamiento en una auténtica carnicería que dejó 16 millones de muertos, aunque los sobrevivientes serían rechazados a su vuelta. Aquí el relato se centra en la guerra de trincheras, esas zanjas cavadas en el suelo, batalla que se produjo en el frente occidental, en la zona de Bélgica, y en la que se llamó la batalla de Verdún. Allí estaba el abuelo de Jackson, quien peleó al lado de J.R.R. Tolkien. Sin lugar a dudas, la mejor película de Peter Jackson es un documental. Una película que se queda a medio camino para quien tiene conocimientos sobre los clásicos films de clase B norteamericanos de los 80 o 90, como Pesadilla o Cementerio de Animales, de los cuales, según las palabras del director en su última proyección del Bafisi, él se basó. Esta, sin embargo, tiene esa marca donde los personajes son adolescentes en plena tormenta hormonal que se van de campamento y los ataca un ser diabólico. Como digo, está a medio camino, porque el campamento, aquí la cabaña, y el bosque están. Y el ser diabólico también, casi obvio como reza su título. También circundan los diálogos vacíos que tanto bien le hacían a este género de culto, porque lo importante era la irrupción de una escena altamente erótica para que el ser diabólico atacara. Lamentablemente, para quienes respetamos este tipo de marca de género, como lo ha demostrado Tarantino también, carece de escena erótica, hay poca sangre a excepción del prometedor inicio, y hay diálogos que comienzan a erigir una trama donde se habla de un posible embarazo, la que es completamente innecesaria. CJ Colantonio para la Butaca Web.